Bienvenidos compañeros universitarios a un nuevo estudio de nuestra lección inverso. Esta semana exploraremos la lección número 2 titulada Con tus propios métodos, basado en el libro de Éxodo capítulo 2. Comencemos. Sábado 5 de julio. Parecía lo correcto. Hace unos años, un hombre llamado Hugo vio a una mujer amenazada por un tipo que empuñaba un cuchillo y fue corriendo a ayudarla. En el intento, Hugo resultó apuñalado y tanto el agresor como la mujer huyeron. Durante la siguiente hora y 20 minutos, Hugo permaneció sangrado en la acera, mientras más de 25 personas estaban allí sin hacer nada. Cuando por fin alguien llamó a una ambulancia, Hugo ya estaba muerto. ¿Cuál es tu reacción cuando ves injusticias en el mundo? Si eres apenas un observador externo o alguien que pasaba por allí, ¿estás dispuesto a intervenir para ayudar a una persona que tiene problemas? Hoy en día, la gente suele utilizar las redes sociales para protestar por acontecimientos que suceden en lugares distantes. La gente hoy es más propensa a tomar sus teléfonos inteligentes para grabar un acontecimiento injusto que a intervenir para ayudar. Además, muchos dan por hecho que otros ayudarán y que no es su responsabilidad personal hacerlo. En el caso de Hugo, los videos de vigilancia mostraban a gente mirándolo con atención y tomándole fotos. Incluso un hombre le dio la vuelta al cuerpo de Hugo para poder ver las puñaladas y la sangre, y luego se marchó. Denunciar la injusticia en el momento en que se produce o involucrarse directamente para intentar detenerla es más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a hacer. El desafío es encontrar la manera correcta de responder, es decir, no tomar el camino fácil y rápido, sino seguir a Dios. Moisés se encontró en una situación así, como veremos en el estudio de esta semana. Se le presentó la oportunidad de intervenir y tratar de rectificar una injusticia. Sin embargo, al hacerlo puso en práctica sus propios planes. A través de esta historia, seguimos viendo a Dios dirigiendo los asuntos de la humanidad y al mismo tiempo permitiéndoles la libertad de tomar sus propias decisiones. El libro de Génesis termina con la historia de José, un líder emblemático. Dios actuó a través de las debilidades de José para prepararlo para salvar a su familia, junto con los egipcios, de una hambruna mortal. El Éxodo presenta a Moisés, el homólogo de José, otro hombre en una posición prominente. Él también tuvo defectos que superar y experimentó un difícil periodo de preparación antes que Dios pudiera utilizarlo para liberar a Israel de Egipto. Domingo 6 de julio. La ironía de Dios. El faraón hizo todo lo posible por erradicar a toda una generación de varones israelitas. La orden final fue arrojar al río Nilo a todo varón recién nacido. En Éxodo 2 encontramos a una pareja de la tribu de Leví enfrentándose a esta realidad. Más tarde descubrimos que tenían un hijo varón mayor, Aarón, que para entonces tenía 3 años, y al menos una hija mayor, María, de quien no sabemos su edad. Una vez más, como nos sucedió también en el estudio de la semana pasada, vemos que la gente que pretendía traer la muerte es utilizado por Dios para traer la vida. El faraón ordenó que los niños fueran arrojados al río Nilo, y Jocabed, la madre de Moisés, recurrió al mismo río Nilo como posible respuesta a su plegaria para que su hijo viviera. Ella elaboró una cesta flotante en la que colocó al niño de 3 meses que crecía rápidamente y confió su posesión más preciada al río en el cual se suponía que debía morir. Cuando Jocabed se marchó, la hermana mayor de Moisés se escondió detrás de los juncos para ver qué pasaba. A María, la hermana mayor de 2 hermanos menores, se la describe como una joven. Al-Maj, la palabra traducida como joven, se utiliza normalmente para describir a una mujer en edad fértil. Este podría ser un punto importante. Si bien es posible que no hubiera sido asignada a la esclavitud como sus padres, tal vez tenía edad suficiente para meterse en problemas con las autoridades por intentar quebrantar las leyes del faraón respecto a lo que se debía hacer con los varones israelitas recién nacidos. No sabemos cuánto tiempo continuó esta rutina, pero un día su secreto fue descubierto. La hija del faraón y sus doncellas descubrieron la cesta escondida con el bebé Moisés dentro.
Quizás porque la princesa fue compasiva con el bebé, María decidió que valía la pena correr el riesgo de hablar, y su rapidez mental reunió de nuevo a una madre con su hijo. Es evidente que Dios actuó en la vida de este niño. En los primeros años de Moisés, sin duda oyó la historia de cómo las acciones de su madre y su hermana lo habían salvado de morir ahogado. Tal vez la historia fue una indicación de que Dios tenía planes especiales para él. Moisés sabía que su vida iba a ser importante. Solo tenía que asegurarse de estar preparado cuando llegara su momento. A la edad de 40 años, pensó que por fin había encontrado su oportunidad cuando vio a un egipcio maltratando a un esclavo israelita. Moisés era aceptado como egipcio por ser nieto adoptivo del faraón, pero en su interior era israelita. Pensó que había llegado el momento de defender a su pueblo. Lunes 7 de julio. ¿Debo hacerlo? Aunque a muchos no les gusta involucrarse cuando ven que se cometen injusticias, otros no pueden quedarse de brazos cruzados. En realidad, así es como deberíamos reaccionar todos, especialmente los que creemos en Dios. La importancia de la justicia es un tema dominante en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Moisés vio que golpeaban a un israelita, se opuso a la injusticia y acabó matando al capataz egipcio. En aquel momento le pareció lo correcto. Alguien tenía que defender a su pueblo. No obstante, Moisés sabía que su acción no sería bien recibida por los gobernantes egipcios. Antes de asestar el golpe mortal, vio y observó. Después de matar al hombre, lo enterró en la arena. Es obvio que esperaba mantener el asesinato en secreto. Sin embargo, sus intentos de controlar su historia fracasaron, y la noticia se difundió rápidamente. La interacción de Moisés con varios compañeros israelitas al día siguiente le preocupó. ¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés esperaba que reconocieran que él era su defensor y que lo sacaría de la esclavitud. Sin embargo, con este rechazo de sus compañeros israelitas, Moisés sabía que no sería bien recibido como colaborador y que la noticia no tardaría en llegar a las autoridades egipcias. Así que huyó. Lo que parecía una oportunidad para posicionarse como el libertador de Israel fracasó estrepitosamente. Moisés estaba ahora más lejos de sus objetivos que antes, pero Dios no lo abandonó. Desde nuestra limitada perspectiva, podríamos sugerir que Moisés quería seguir adelante, confiando en las habilidades que Dios le había dado. Con todo, intentar discernir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Sea cual sea la forma en que veamos esta historia, podemos estar seguros de que Dios estaba actuando en la vida de Moisés. En Madián, Dios bendijo a Moisés y lo preparó aún más para confiar solo en él, y no en sus propias capacidades. Martes 8 de julio. Investiga otros relatos de la historia de Moisés en los siguientes versículos. Intentos equivocados de hacer justicia en los siguientes versículos y juicio contra los opresores en los siguientes versículos. Miércoles 9 de julio. Depender de ti mismo. Al igual que Moisés, Jesús tuvo oportunidades para tomar los asuntos en sus manos y depender de su propia fuerza en lugar de confiar en su Padre. Cada tentación a la que se enfrentó Jesús presentaba una forma de eludir el difícil ministerio al que había sido llamado. Cuando el diablo lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, lo estaba tentando para que hiciera las cosas de la manera más fácil. A decir verdad, no es tan difícil justificar la creación de comida para uno mismo cuando se está a punto de morir de hambre. Esto parecería especialmente cierto para Jesús, cuando sabía que tenía que permanecer vivo para completar la misión que Dios le había enviado a cumplir a la tierra. Así que para Jesús, la tentación de crear comida era muy real. Como Moisés en Egipto, tuvo la tentación de usar sus habilidades para dar una solución lógica al problema inmediato. Sin embargo,
Jesús había aprendido la lección que Moisés aún necesitaba aprender. Cuando tienes una misión de Dios, no debes depender de tus propias capacidades. Debes esperar a que Dios actúe y dirija. Cuando Satanás tentó a Jesús para que la adorara, Jesús se vio de nuevo en una situación en la que debió ser muy tentador aceptar la oferta de Satanás. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba. Había leído las profecías del Antiguo Testamento. Sabía que le esperaba una vida de oprobio intentando cumplir su misión. Ganarse la adoración de todo el mundo por un camino más fácil debió ser una tentación legítima. Aunque la mayoría de los cristianos actuales suelen presentar las tentaciones como algo no muy serio para Jesús, ya que Él es Dios, en realidad fueron pruebas semejantes, pero más desafiantes a la que Moisés se enfrentó cuando vio al egipcio golpear al esclavo israelita. Además, al final del ministerio terrenal de Cristo, Él fue tentado por un medio diferente de intentar las cosas por sí mismo. En esta tentación, los relatos evangélicos no mencionan específicamente que Jesús fuera tentado por Satanás. Más bien, encontramos escondida una frase sencilla, casi críptica, en la oración suplicante de Cristo a su Padre. Pero que no se haga lo que yo quiero. Aquí, Jesús reveló que no quería completar la misión. Quería que hubiera otro camino, un camino más fácil. Pero había aprendido a confiar en el plan del Padre. Se sometió al Padre cuando dijo, sino lo que quieras tú. En lugar de elegir su propio camino, Jesús se sometió al plan y al momento exacto asignado por su Padre. Jueves 10 de julio. La experiencia de Moisés. Cuán grande había sido en sus resultados la influencia de aquella mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y los caracteres y trabaja no solamente para el presente, sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Moisés se había convertido, en todos los sentidos, en un gran hombre. Como escritor, como líder militar y como filósofo, no tenía superior. El amor a la verdad y a la justicia se había convertido en la base de su carácter y había producido una firmeza de propósito sobre la que ninguna habilidad de la moda, de la opinión o de las actividades podía influir. La cortesía, la diligencia y una firme confianza en Dios marcaron su vida. Era joven y vigoroso, rebosante de energía y fuerza varonil. Había simpatizado profundamente con sus hermanos en su aflicción y su alma se había encendido con el deseo de liberarlos. Ciertamente a la sabiduría humana le parecería que estaba en todo sentido capacitado para su obra. Moisés fue demasiado rápido al matar al egipcio. Supuso que el pueblo de Israel y entendía que la providencia especial de Dios la había levantado para librarlos. Pero Dios no quiso liberar a los hijos de Israel por medio de la guerra, como pensaba Moisés, sino por medio de su propio poder, para que la gloria le fuera atribuida solo a él. Dios anuló el acto de Moisés de matar al egipcio para realizar su propósito. En su providencia había introducido a Moisés en la familia real de Egipto, donde había recibido una educación esmerada. Sin embargo, no estaba preparado para que Dios le confiara la gran obra para cuya realización lo había levantado. Moisés no podía abandonar inmediatamente la corte del rey y las indulgencias que se le concedían como nieto del rey, para realizar la obra especial de Dios. Debía tener tiempo para adquirir experiencia y educarse en la escuela de la adversidad y la pobreza. Su suegro temía a Dios y era especialmente honrado de entre toda la gente que le rodeaba por su juicio previsor. Su influencia sobre Moisés era grande. Viernes 11 de julio. Inquiere. Comparte con tu clase de escuela sabática o grupo de estudio bíblico las ideas del versículo para memorizar, así como cualquier descubrimiento, observaciones y preguntas. Analiza las siguientes preguntas con tu grupo de estudio bíblico.
Y así terminamos el estudio de esta semana. Nos vemos en la siguiente lección titulada Un encuentro con Dios. Hasta luego. Dios te bendiga.